Muy buenos días, tardes o noches a todo aquel que me ve. Y el día de hoy les vengo a exponer desde la época del románico hasta la época del gótico en el arte y la arquitectura. Empecemos por el románico. Su origen se dio por el año 1000 después de Cristo. Europa había estado pasando por un gran periodo de inestabilidad, tanto política como económica. En vista de esto, los reyes, creyendo que podían perder su poder, pactaron con los señores feudales, que eran dueños de gran parte de las tierras, y decidieron dejarlos en paz a cambio de un tributo. Esto generó que el feudalismo se instalara a lo largo de Europa, lo que ayudó poco a poco a generar estabilidad en esta región. Otros elementos que ayudaron a generar estabilidad: cristianismo, quien ayudó a doblegar a estas poblaciones controladas por los señores feudales, el inicio de la reconquista de la península ibérica y el establecimiento de las lenguas romances. Toda la estabilidad que había ganado Europa permitió el surgimiento del arte románico, que es un arte que buscaba doblegar al pueblo para que se quedara en su posición de trabajadores sin generar protesta alguna. Unificar espiritualmente Europa, imponer las ideas católicas y, por último, crear un estilo homogéneo. Las ambiciones del arte románico generaron que este fuera el primer estilo perteneciente a toda la cultura occidental en general, pese a presentar variaciones en cada país. Es un movimiento religioso. Es un arte enfocado al pueblo llano y no es refinado, geométrico, tosco e imponente. Todo esto reforzando la idea de que era un arte solamente para el pueblo y que buscaba que éste comprendiera las sagradas escrituras a partir de sus simples formas. Las grandes aspiraciones de expansión de la iglesia decían que buscaba hacerlo más imponente, grandilocuente, para poder transmitir su mensaje, al mismo tiempo que fuese posible construir y duradero. Pero si los monasterios querían ser duraderos, debían estar hechos de materiales muy pesados como la piedra. Esto hacía que las edificaciones demasiado altas fueran muy inestables, porque la fuerza de la gravedad los traería al piso. Así que, aunque pidieran una catedral gigante, alta y llena de ventanas, las limitaciones de la época generaban que éstas terminaran siendo pequeñas, anchas y oscuras por dentro, y casi que la mayoría de elementos de la época giraban en torno a luchar contra esta fuerza de gravedad que tienta con hacer caer al piso los edificios. Vemos algunos ejemplos de lo que mencionaba anteriormente. Eran demasiado oscuras por dentro, no podían tener demasiadas ventanas, las paredes tenían que ser muy anchas y en general no eran muy altas. Aquí les daré unos datos básicos generales de cómo eran las estructuras del románico. No intentaré entrar en aspectos demasiado técnicos porque serían demasiado complicados de explicar para alguien que no estudia arquitectura. Las iglesias románicas presentan una planta en forma de cruz latina con una o tres naves. Las naves son el espacio comprendido entre dos muros o dos filas de columnas, o sea, esto. Esto sería una nave. Generalmente la nave central, o sea la que marqué, es más amplia que las laterales, o sea esta y esta. Los arcos de medio punto son uno de los elementos constructivos identificadores de este estilo. En el interior de los edificios se encuentran los arcos de medio punto sustentados por capiteles. Un capitel es el punto que se coloca al final de la columna para redireccionar las fuerzas verticales, o sea, que es el punto que interseca la columna con la arquería, que viene a ser esto. Este colabora a que las fuerzas que están yendo hacia allá vayan totalmente hacia el piso, haciendo que la fuerza de la gravedad no tumbe las edificaciones. Los capiteles suelen estar bien decorados, con elementos geométricos, escenas bíblicas, animales o vegetales, todo a grado del pueblo. Las columnas o pilares sostienen a las arquerías, o sea, esto. Sostiene a la arquería, junto con los capiteles. La bóveda de cañón, constituida por la asociación de arcos de medio punto, es el elemento identificador de esta época, o sea, un montón de arcos de medio punto unidos entre sí en línea recta, como se muestra en las imágenes, en la parte de aquí, en la parte de aquí y en la parte de aquí, unidos en línea recta. Posee una mayor solidez, pero al ser el techo de un material tan pesado como la piedra, estas bóvedas requieren que las paredes sean más gruesas para sostenerlos, a comparar de las anteriores que eran hechos de techos de madera. Como mencionamos anteriormente, a comparación de esos techos antiguos de madera, estos nuevos techos de piedra necesitan un mayor sustento para poder estar en pie. Así que este techo debe estar sustentado por contrafuertes, tanto en el interior como el exterior. Los contrafuertes son estas columnas
que colaboran a que toda la estructura no se caiga. Los contrafuertes literalmente sostienen la estructura del techo de la iglesia, haciéndolo muchísimo más estable, siendo como un soporte más a toda esta compleja estructura. Los edificios románicos concentran la decoración en portadas, cornisas y capiteles. La puerta tiene un aspecto abocinado, asegurándose gracias a una serie de arcos de tamaño decreciente y progresivamente reunidos, llamados arquivoltas, o sea, esto. La decoración escultórica inunda todos y cada uno de los elementos de la decoración, que desempeña una clara función didáctica, o, como más críticamente dicho anteriormente, una función de control del pueblo. El escultor se adapta a la forma del lugar en donde va a esculpir la obra, ya sea un capitel, una cornisa o una arquivolta. O sea, el escultor literalmente no esculpe para que su obra sea un ente independiente, expuesto en un lugar, sino que lo que él haga será parte de una unidad del monumento arquitectónico en el que se encuentra. La escultura en la época básicamente solamente era vista como una forma de educar al pueblo a partir de una representación espiritual, como ya lo he mencionado anteriormente. No tenía valor en sí misma, por esto estaba tremendamente limitada en cuanto a temas y maneras de esculpir. Se tenía que regir por un estilo artístico que se usaba en el lugar, y además de las peticiones que quisiera hacer el arzobispo que estuviera a cargo de la obra. Sus motivos son generalmente geométricos y simplificados. La razón por la que se hacía esto era para que no distrajera la imagen del mensaje real, además de que fuera una manera muy fácil de comprender para este pueblo que no estaba educado visualmente. Esta se encontraba sobre todo en murales dentro de las iglesias y estaba limitada tanto temática como técnicamente por aquella misma creencia que mencionamos anteriormente. Hay incluso hasta libros que detallan cuidadosamente cómo debe representarse paso a paso las figuras bíblicas, marcando las proporciones, los elementos que estos deben llevar dependiendo del santo que sea, o incluso los colores que deben usar, las medidas adecuadas. Preparación de la pintura a base de pigmentos coloreados diluidos en agua de cal. Este tipo de pintura se aplicaba sobre la superficie del mural a la que previamente se le había añadido una capa de enlucido para alisarla. Como pequeño dato curioso que les doy, esta es la misma técnica que se usó para pintar el mural que se encuentra en la biblioteca de la universidad. Ahora sigamos con la época del gótico. Su origen podemos encontrarlo a mediados del siglo XII. En estos años, Europa volvía a florecer gracias a la ampliación de zonas de cultivo y mejora de técnicas agrarias. El excedente de productos y de campesinos hizo que mucha gente saliera del campo hacia las ciudades, y estas mismas ciudades empezaron a tener importancia. Fueron en estas urbes donde surgieron los burgueses, una clase media libre de los señores feudales. Ellos se dedicaron al comercio y a la artesanía, lo que podríamos llamar una especie de precapitalismo. Esta burguesía empezó a ganar cada vez más poder, especialmente en las cortes o parlamentos, que fueron surgiendo poco a poco, lo que fue dejando atrás la antigua nobleza feudal. El arte era cada vez más especializado y detallado, al punto que era duramente criticado entre los sacerdotes más fieles y los pensadores más clásicos. Por tanto, para ellos era un arte desarrollado por los bárbaros, que destruyó el imperio romano e indignó la consideración divina. No fue sino hasta años y años y años después que se consideró realmente el valor histórico del arte gótico y su valor para la historia de la humanidad. Una gran relevancia de la luz en representación claro de la figura religiosa de Dios, pero también como representación de un avance técnico. Diseños complejos y extravagantes, demostración de un gran avance técnico, materiales brillosos y colores con una importancia fundamental en la luz. La arquitectura gótica es grande, alta e imponente, con una gran importancia en la luz y los detalles. Fue básicamente todo lo que el románico deseó, pero no pudo tener. Le da un aspecto más sagrado y místico. Se adapta mejor a las exigencias de los nuevos burgueses y las aspiraciones que estos tenían. Como dije anteriormente, voy a exponerlo de una manera muy básica para que sea entendible para cualquier persona que no tenga conocimientos de arquitectura. La planta de la arquitectura gótica, en general, va a ser muy similar a la del románico, con plantas en formas de cruz latina, pero con transeptos más cortos, una nave transversal con la que se atraviesa la cruz, o sea, esta parte de acá.
la nave transversal. Para lograr la esbeltez y la altura de estas catedrales, se dejó de lado el uso de los arcos de medio punto y se empezaron a usar los arcos apuntados u ojivales. Estos arcos permiten que el peso del techo se distribuya mejor hacia el suelo, logrando que las estructuras sean más altas y estables. Esto se puede explicar porque al estar apuntados, literalmente sus fuerzas van más direccionadas al suelo que si estuvieran curvos, que irían más direccionadas hacia el lado. También se dejaron de lado las bóvedas de cañón que vimos anteriormente y se empezó a usar una estructura más compleja llamada bóveda de crucería. Las bóvedas de crucería son el resultado de poner en los 4 lados de un cuadrado los arcos apuntados, o sea, así, en los 4 lados del cuadrado. Los arcos apuntados, así. Esto permite que la estructura sea mucho más estable y permite que puedas abrir grandes ventanas que permitan pasar mejor la luz adentro, ya que estos no necesitan unos fuertes y grandes muros que los sostengan, sino que con pequeños pilares se pueden sostener solitos, porque las fuerzas que van hacia abajo son capaces de redireccionarse mejor hacia esos puntos. Se empezaron a implementar otra estructura llamada los arbotantes. Los arbotantes son una estructura en forma de medio arco colocada en la parte superior de un edificio que transmite el peso de la bóveda hacia los contrafuertes, o sea, de esta manera. Lo transmite hacia los contrafuertes para que esto la redireccionen hacia abajo. Lo que esto permite es que la estructura pueda ser muchísimo más alta, pero que también se vea más elegante y no sea aquí todo de material, sino que pueda tener estos huequitos que permiten pasar mejor la luz hacia adentro. Las nuevas posibilidades arquitectónicas, o sea, la posibilidad de que los edificios sean tan altos y poder abrir ventanas, permitieron el uso extendido de vitrales con motivos religiosos. Estos vitrales realzan aún más la importancia de la luz en el momento de generar un impacto visual hacia los creyentes. Sé que es difícil de imaginar para alguien en una época totalmente digitalizada, pero en aquel momento las personas era la primera vez que veían imágenes de este tipo iluminadas, incrementando todo este sentimiento místico que le generaba. Pasa de ser una escultura con formas sencillas y geométricas a ser una escultura totalmente naturalista y realista, en donde hay un gran cuidado por la forma y el detalle. Este es el punto cúspide de la habilidad técnica en donde los artistas llegaron a un nivel de precisión casi milimétrico a la hora de retratar estos personajes religiosos. La escultura ya no era tan dependiente de la arquitectura en la que se encontrase. Adquirió por sí misma un valor y un estudio propio. Ya no era usado solamente para unificarse con los elementos de la fachada, sino que iba mucho más allá, incluso habiendo esculturas expuestas solas dentro de las iglesias. Incluso las esculturas que se encuentran en las fachadas poseen un valor escultórico propio. Las esculturas son hechas con formas alargadas y esbeltas, reforzando esa verticalidad. También en ellas había una pretensión de generar simpatía por parte de los creyentes. Sus rostros han sido tan estudiados al detalle y al mismo tiempo tan detallados que buscaban generar cercanía a través de sus expresiones faciales y corporales. Esto le da a aquellas figuras retratadas un sentimiento menos frío, le da algo más de cercanía al humano, que permite que el mensaje de Dios se propague mejor. Se podría decir que estas esculturas y todos estos vitrales y todas estas pinturas fueron los primeros estudios artísticos que se hicieron sobre la publicidad en Occidente. En esta, al igual que la escultura, se buscaba un acercamiento mayor al realismo y al naturalismo, no llegando tal vez al mismo nivel técnico que esta, pero igualmente representando un gran avance. De hecho, me parece un punto muy curioso que el humano en las distintas culturas y en las distintas civilizaciones usualmente llega a un nivel técnico muy alto en la parte escultórica primero, y luego de haber tenido toda aquella parte escultórica, desarrolla aquella parte de la pintura a nivel técnico. Las pinturas del gótico representan pasajes religiosos de la nobleza
o en casos menos frecuentes de los pasajes de la época. Sus colores estaban iluminados, no poseían sombras. Tal vez eso mismo tenga que ver con el significado que está ligado a la luz y lo divino, que fue tan importante en esta época y la razón principal por la que se le diera tanta importancia a la luz. Fue uno de los elementos principales y diferenciadores del gótico, en donde se ven reflejados todos los valores artísticos y técnicos que este movimiento quería transmitir. Fue un arte iluminado, tanto en manera literal como simbólicamente. Nació como fruto de años y años de experimentación y búsqueda técnica, siendo la viva imagen del progreso que representó el gótico en esta parte del desarrollo técnico del arte. Acercó la divinidad aún más a los fieles y a los creyentes, siendo un despliegue de luz que da una apariencia divina y majestuosa. El vitral apareció para dejar entrar la luz al edificio del culto y que la catedral se convirtiera verdaderamente en la casa del Señor, el lugar donde los devotos podían iluminarse con su verdad. Los vitrales tienen la particularidad de generar la atmósfera a partir de sus diversos colores y el hecho de que permitan el paso de la luz al recinto, exaltando la representación simbólica que se pretendía dar, encantando los sentidos y permitiendo a los creyentes sentir la verdad de esa iglesia mucho más palpable.